Listo, saludos a toda la audiencia que nos escucha. Es un gusto estar una vez más junto a ustedes. Cada semana poder abordar los temas de interés nacional, internacional, más que nada, poder sacar junto a ustedes, querida audiencia, las conclusiones pertinentes para poder comprender qué es lo que está pasando en el ámbito general y junto a ustedes, más que nada, poder hacer estos análisis y compartirlos para que ustedes tengan la última palabra y ustedes saquen sus propias conclusiones. Agradecerles por su generosa sintonía, como siempre digo, lo cual nos permite seguir creciendo y llegar a más audiencia, que ese es el propósito, tratar de abordar estos temas, de generar espacios de educación política para el debate público sobre estos temas que la gente, ustedes tienen que conocer. Sin más preámbulos, quisiera darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Esta noche contamos con la presencia de la doctora Karen Garzón Sherdek. Ella es directora del área de Relaciones Internacionales de la UISEC, la Universidad Internacional SEC. Es politóloga, internacionalista, forma parte de este colectivo digital que se llama Politólogas, así como también del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Sus líneas de investigación son los temas de género, democracia, derechos humanos y relaciones internacionales. Me permito presentarme, estimada doctora, le saluda John Viverselli, yo soy estudiante egresado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande, acá en Guayaquil. Para mí es un honor compartir el panel junto a usted, más que nada junto a una colega de la misma rama, politólogos, con quien voy a abordar con ustedes estos temas que tengo preparado para usted esta noche y que la ciudadanía debe conocer, ligadas más que nada al ámbito de política exterior, que es una de mis mayores pasiones y virtudes que siempre tengo la posibilidad de compartir con la audiencia, abordar otros temas como la situación en América Latina, lo que está pasando en la geopolítica mundial, entre otros temas. ¿Cómo le va, estimada doctora? ¿Qué tal? Qué gusto, la señal escucha. Muchas gracias, John. Muchas gracias también por esta cordial invitación. A toda la audiencia, quienes nos escuchan, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes conversando sobre estas temáticas tan interesantes como comentaba John. A usted, estimada doctora. Y bueno, quisiera empezar desde el ámbito nacional y después, durante el transcurso de esta entrevista, iremos ahí desarrollando los otros temas ligados al ámbito internacional. Quiero empezar por el tema de la política exterior del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Luego de que ganó las elecciones, hizo los nombramientos de su gabinete, comenzó con el Frente Social, luego fue nombrando a las autoridades del Frente Económico, también está el ámbito de las empresas públicas, entre otros. Mauricio Montalvo es el actual canciller, si bien es cierto, la política exterior del presidente ha sido caracterizada como esto que le ha llamado la diplomacia del encuentro, también por su retórica de más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, que esa ha sido la retórica más que nada ligada al ámbito de comercio exterior, que dicho sea de paso, en su decreto ejecutivo, el número 68, dictaminado el 9 de junio de este año, si la memoria no me es infiel, en la cual básicamente decía que la política pública iba a ser destinada al tema de la agenda, a una estrategia nacional de competitividad, a agilizar los trámites, simplificar trabas, facilitación del comercio exterior, generar estas cooperaciones público-privadas entre las empresas privadas y las instituciones públicas, más que nada adherirse a otros acuerdos comerciales y así una serie de declaraciones que hemos visto con el paso del tiempo. Quisiera preguntarle a usted, ¿cómo ve la política exterior a esta hora del nuevo gobierno? Bueno, dentro del plan de gobierno del actual presidente Guillermo Lasso se mencionaba precisamente la importancia de abrirnos al mundo, de implementar tratados de libre comercio, de contar con una política de apertura comercial y atraer al turismo. La estrategia del actual gobierno básicamente engloba ser parte de la Alianza del Pacífico. Recordemos que con el gobierno de Lenín Moreno, Ecuador volteó sus ojos precisamente a esta alianza, que es una iniciativa de integración regional que fue creada en el año 2011 y conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Guillermo Lasso pidió precisamente, apenas se sabía que él iba a ser el nuevo presidente de Ecuador, pidió al primer mandatario Iván Duque el apoyo de Colombia para ingresar como socio pleno a este bloque con un encuentro que tuvieron en Bogotá.
porque precisamente Colombia es el país que ostenta la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico. Este bloque es estratégico, es importante para el actual gobierno porque constituye el 41% del PIB de América Latina y se ha convertido en la octava economía del mundo. Cuenta, entre otros, con libre movilidad de personas, intercambio académico y estudiantil, cooperación técnica, se promueve el intercambio tecnológico y, por supuesto, es un imán de inversión que entre el año 2011 y el año 2018 atrajo cerca del 38% de la inversión extranjera directa para el bloque. Esto se traduce en empleo, en oferta exportable de los países. Entonces, en ese sentido, el gobierno del actual presidente Guillermo Lasso, en el contexto internacional, está precisamente buscando consolidar esta intención de ser miembro pleno de la Alianza del Pacífico. Para lograrlo, tiene que terminar unas negociaciones con México, que de hecho parece ser que están siendo muy productivas, muy fructíferas. De hecho, cuando se posesionó el actual canciller, el canciller de México enseguida le llamó a dar augurar el mejor de los éxitos. Entonces, se está constituyendo un panorama interesante precisamente para que Ecuador forme parte de Alianza del Pacífico, pero van de la mano otras relaciones bilaterales, también multilaterales, que no solamente se establecieron en el plan de gobierno de Guillermo Lasso, como son los tratados de libre comercio, sino también la diplomacia de la vacuna. Esta importancia de poder vacunar a 9 millones de ecuatorianas y ecuatorianos en los 100 primeros días da cuenta y responde a una cooperación, a una colaboración que tienen que tener Ecuador con el resto de países. Y para esto, indistintamente de lo que muchos países pensarían que hay que seguir tal vez alguna línea ideológica, lo que urge a los países a nivel mundial es este imperativo de salud, que es conseguir la mayor cantidad de vacunas para sus nacionales. Y en este sentido hay países que han jugado una estrategia muy interesante, que se han movido de manera muy estratégica a nivel geopolítico, como es China, Rusia, quienes precisamente han tenido una política de total apertura con las vacunas, que se traduce precisamente en una influencia geopolítica, principalmente con América Latina. Algo que ha sido muy contrario frente a Estados Unidos, que ha preferido, a raíz de precisamente cuando descubrieron una vacuna en el año 2020, cuando precisamente estaba Trump saliendo del gobierno, él dispuso que las vacunas sean utilizadas primero en sus nacionales. Entonces, esta configuración también, que me imagino que ya lo hablaremos con John, hace que los países abran, no solamente Ecuador, sino los países de la región, abran su espectro y no solamente se enfoquen dentro de las relaciones que ya tenían consolidadas, estructuradas, tal vez con Estados Unidos, tal vez con China, sino que busquen a diversos países para fortalecer estas relaciones, pero también para que sean los proveedores de las vacunas. Entonces, creo que el gobierno de Guillermo Lasso se está centrando principalmente en estos aspectos. El primero, Alianza del Pacífico, que es un imperativo. Muchos de los esfuerzos actualmente están ligados, están concentrados en que Ecuador sea parte de esta alianza. Y el segundo, en la diplomacia de la vacuna, en conseguir el mayor número de vacunas para poder inmunizar al mayor porcentaje de las y los ecuatorianos. Correcto, doctora. De hecho, usted me hizo acuerdo a un concepto que abordamos el año pasado para la clase de Política Internacional 2, que era este tema de la diplomacia de las mascarillas, que era lo que venía aplicando China, por ejemplo, en el sentido de que toda la culpa se le cargaba a China por este tema de que, como tenía epicentro en Wuhan,
Entonces China como que era el principal enemigo del mundo, pero trató de implementar esta política para tratar de mostrarse más abierto al mundo, tratar de mostrar un rol más conciliador, de apoyo, etcétera, etcétera. ¿Podría ser que el presidente Guillermo Lasso opte por esa vía, el tema de la diplomacia de las mascarillas en ese sentido, ya que él ha manifestado de que independientemente de, como usted lo decía, la ideología política, que vengan vacunas Sinovac, que vengan la Sputnik 5, que vengan las Pfizer, las AstraZeneca, etcétera, etcétera? Yo creo que es interesante que Ecuador esté abierto. No podemos pensar ya en un mundo multipolar, simplemente aislarnos, tener solamente un socio estratégico, sino que precisamente me parece muy interesante que Ecuador pueda ver a diferentes países como sus aliados y, por supuesto, pensando siempre en un ganar-ganar. En el caso específico que tú me comentas, me parece muy interesante cómo a pesar de que al inicio había un escepticismo por el número de vacunas que se podían conseguir, cómo Ecuador ha logrado, de acuerdo a los pronunciamientos oficiales del gobierno, conseguir este porcentaje de vacunas tan significativo por parte de la República Popular de China. Y en ese sentido creo que precisamente se empieza a consolidar, a traducir esta diplomacia de las vacunas y dependerá mucho también cómo Ecuador, aparte de haber negociado ya con China, tengo entendido que están buscando, además de lo que ya tienen, otros porcentajes de vacunas, otras dosis para continuar la inmunización. Y me parece muy interesante cómo no solamente va a ser Ecuador para administrar estas dosis, sino cómo se va a traducir luego las relaciones que tengan estos países, porque, por supuesto, dotaron a Ecuador de un porcentaje importante de vacunas. Entonces, ¿por qué no pensar en ampliar las relaciones, ampliar la cooperación, entre otros aspectos? Ahora, por el otro lado, no hay que dejar de lado a Estados Unidos, porque por más de que Estados Unidos haya tenido en un inicio una política interna nacional de suministrar las dosis al mayor número de la población, también es la primera potencia mundial. Entonces, considero que es muy importante que Ecuador pueda tener una relación abierta con todos sus socios, con los países. Por supuesto, habrán países más estratégicos, países que interese más a Ecuador, y con ellos se deberá trabajar en una consolidación, en un fortalecimiento de estas relaciones bilaterales, en tratar de dinamizar el comercio, pero por supuesto, actualmente en este mundo multipolar, en este mundo interdependiente, donde todos los países nos necesitamos los unos a los otros, es importante precisamente tener estos lazos, estas buenas relaciones y estas amistades entre los países. Totalmente, doctora. Y usted topó varios temas y les quisiera consultar cuál es su opinión al respecto. En este primer mes que ya lleva el presidente Guillermo Lasso al frente del Ecuador, por ejemplo, ha manifestado a través de su canciller y del Ministerio de la Producción, Julio José Prado, por ejemplo, de que decide que van a ingresar a la Alianza del Pacífico, y ahora último, este tema de retornar al CIADI. En el tema para esto de los arbitrajes internacionales, en caso de que una empresa o un Estado, por ejemplo, tenga serias dudas o haya incumplido alguna parte de los acuerdos que se lleguen en temas de inversión extranjera, o que incluso podría llegar a tratados bilaterales de protección de inversión. ¿Le conviene al Ecuador entrar a la Alianza del Pacífico y regresar al CIADI? ¿Cuál es su opinión al respecto, estimada doctora? Bueno, la política exterior del Ecuador siempre se ha caracterizado por el entusiasmo que ha demostrado para integrar organismos internacionales. Recordemos que además de la Comunidad Andina, Ecuador es miembro fundador de la OEA, de la ONU, y participa regularmente de las cumbres entre organismos. Más allá de las relaciones bilaterales que efectivamente se van a fortalecer, por ejemplo, con Colombia, con Chile, es importante, tuvimos también en la posesión del presidente Guillermo Lasso al presidente de Brasil, estas relaciones precisamente por la ideología que comparten los primeros mandatarios con el mandatario ecuatoriano. Más allá de estas relaciones bilaterales, es muy importante construir y ser parte de una integración regional.
Ahora, tuvimos UNASUR, donde precisamente este organismo internacional tuvo muchas expectativas. Al inicio, pues, había mucho optimismo, muchos programas, proyectos que impulsaron los diferentes países miembros de UNASUR. ¿Qué ocurrió? Se hizo que UNASUR esté relegado al ámbito político. Entonces, en los organismos internacionales, en los bloques comerciales, lo que importa, creo yo, para el éxito, precisamente, es que no se lo relegue exclusivamente al ámbito político, sino que efectivamente, por ejemplo, la CAN, ¿por qué ha sido exitosa la CAN? Por que no es un bloque netamente político, sino que precisamente ha permitido, ha beneficiado a nivel económico a los diferentes países que lo conforman. Entonces, en ese sentido, considero que mientras traiga beneficios al país, al Ecuador, ya al inicio les di algunos datos precisamente de la Alianza del Pacífico, creo que es positivo que Ecuador esté ahí, porque precisamente no podemos valernos tanto de ciertas cosas ideológicas. Sabemos que, por ejemplo, el día de hoy tenemos un gobierno, mañana tal vez cambie el gobierno con otra ideología, entonces no podemos conducir 4 años, es muy poco para una reactivación económica, para pensar en beneficios a largo plazo. Entonces, precisamente pensando en beneficios a largo plazo para los países, es que se debe pensar de manera técnica, por así decirlo. ¿Y qué es lo que cabe en pensar de manera técnica? ¿Qué es lo que le conviene al país a mediano, a largo plazo? Precisamente producir, tener incentivos, atraer inversiones, generar empleo, que mejoremos los productos, que sean más competitivos internacionalmente. Entonces, ¿qué bloque, qué instancia internacional nos va a permitir precisamente esto? Creo que Alianza del Pacífico es una buena opción, pero dentro de las negociaciones que se den precisamente para ser parte de Alianza del Pacífico, como yo les comentaba, hay que negociar con México en una primera instancia. Entonces, va a depender mucho también cómo Ecuador, cómo las y los negociadores ecuatorianos puedan precisamente empatar estas necesidades, conseguir estos beneficios que necesitamos como país para que se traduzca precisamente en beneficios reales para las y los ecuatorianos. Correcto, doctora. Y para cerrar el tema este del ingreso al CIED y el tema internacional en el tema de la política exterior de Ecuador, por ejemplo, muchas voces, como por ejemplo el doctor André Benavides, ha manifestado de que, por ejemplo, como tenemos la Constitución, como que tiene que haber una especie de orden en ese sentido de que se pueda respetar lo que está establecido en la ley. Por ejemplo, las autoridades oficiales han manifestado de que, por ejemplo, Ivonne Baki, que es la embajadora en Estados Unidos, ha manifestado de que ya están en curso este ingreso de Ecuador al CIADI como tal, pero por ejemplo muchos críticos dicen de que esto vulnera el artículo 419 numeral 7 de la Constitución, donde establece, por ejemplo, de que no se podrá ceder soberanía a instancias internacionales, así como el 420, según los expertos jurídicos. ¿Qué opina usted al respecto en ese sentido, en términos de qué es lo que le conviene más al Ecuador para no tratar? O sea, siempre yo digo que estos temas hay que manejarlos con pinza y bien, porque uno tiene que saber con quién se sienta a negociar y más que nada con términos fundamentados, porque si no, al final terminaremos perdiendo todos y eso implicaría perder tanto para el Ecuador cuanto en el ámbito exterior. Tú dijiste, John, algo muy clave y es que hay que manejarlo bien. Y es precisamente lo que se debe hacer. Si es que las autoridades ecuatorianas han decidido volver al CIADI, hay que tomar en cuenta varios aspectos. El primero es por qué Ecuador salió de la CIADI hace ya varios años. Hay que tomar en consideración precisamente qué ocurrió para que Ecuador tome esa decisión. Entrar o salir de cualquier instancia internacional no es algo que se puede tomar a la ligera. Cabe precisamente un análisis técnico y un análisis legal. En el ámbito legal, precisamente como tú lo mencionaste, nuestra Constitución tiene normadas ciertas especificaciones que impedirían que directamente Ecuador suscriba su reincorporación a la CIADI y
ya se active estas instancias de arbitraje internacional. Entonces, dentro de lo que cabe la Constitución, los procedimientos internos, que son precisamente con la Corte Constitucional y una aprobación por parte de la Asamblea Nacional, se tendrán que dar en los próximos meses. Ahora, no significa, en caso de que ya se apruebe por parte de estas instancias, Ecuador ya regrese a la CIADI y ya se tenga que realizar las acciones correspondientes, no significa que todo va a pasar por la CIADI, que todo va a tener arbitraje internacional. Entonces, en ese sentido, creo que el Estado ecuatoriano, cuando realiza las diferentes acciones, tendrá que precisamente no pensar en el ámbito político, como yo te mencionaba en el anterior bloque, sino precisamente ver qué beneficios tendrá el país de acuerdo a las diferentes temáticas. ¿Qué amerita ser firmado y qué no? Porque no a todo le puedes decir que sí, por supuesto. Tú debes negociar. Para esto necesitas precisamente negociadores, negociadoras con una gran experiencia, con grandes conocimientos. Necesitas involucrar al sector público, al sector privado, a la academia, entre otros, para de esta forma lograr los mayores beneficios para el país. Y por supuesto que no se incurran en estas situaciones que teníamos en los años 90 y que precisamente eso condujo a que Ecuador salga de la CIADI. Entonces, yo creo, he tenido también la oportunidad de escuchar al doctor André Benavides. Me parece muy importante que precisamente de ese criterio legal que ya han recogido varios constitucionalistas, el Ecuador haga las cosas bien, de acuerdo a lo que considera que se debe actuar, pero repito, lo que tú mencionaste a mí me parece muy importante, y es que se lo haga de una manera que permita que precisamente Ecuador no esté entrando, saliendo nuevamente, porque eso genera laceraciones en la imagen internacional. Y por supuesto, se deberá analizar estratégicamente qué beneficios tenemos, pros, contras, y si es que efectivamente tendremos mayores beneficios, sí cabe que Ecuador entre a la CIADI. Correcto. Y yéndome al plano de Ecuador para terminar este primer bloque y luego irme al segundo. ¿Cuál es el diagnóstico, estimada doctora, que usted le haría a la política exterior ecuatoriana? ¿Cuál cree que han sido los pros, los contras, las situaciones, o sea, que han impedido que de alguna manera nuestra política exterior sea más eficiente, se acople más a nuestros intereses nacionales y más que nada que permita que el Ecuador como país pueda competir contra los demás países, no solo en la región, sino también con los demás, obviamente tomando en cuenta las diferencias y las realidades de cada país, pero que de alguna manera nosotros como país podamos sobresalir. Una de las ventajas que siempre se mencionan es que el Ecuador puede ser, por ejemplo, el granero del mundo, por nuestra agricultura, por nuestros productos, etcétera, etcétera. Entonces, le pregunto a usted, ¿cuál es el diagnóstico, los retos, los desafíos que tiene la política exterior en este momento? Bueno, aquí me voy un poco. Tú me avisas cuando paro, por favor. Mira, nosotros tuvimos una época muy fuerte en el contexto internacional. No quiero hacer referencia a algo en específico, pero no te puedes aislar. No puedes encasillarte, volvemos a lo mismo que yo te comentaba, por determinadas ideologías. Está bien que tengas socios estratégicos, pero no puedes dar la espalda al mundo y encasillarte en determinadas temáticas que no te van a aportar al desarrollo, al crecimiento como país. Creo que actualmente vivimos en un mundo globalizado, donde precisamente yo te comentaba antes, tenemos interdependencia, tenemos un comercio muy dinámico, muy activo. Estamos en un mundo multipolar. No estamos hace 50 años atrás donde había que elegir una tendencia y todo era zozobra. Al contrario, actualmente tenemos un dinamismo internacional. Y en ese sentido, yo creo que es muy importante saber que las relaciones internacionales son dinámicas. Requieren de políticas de los estados que se adapten a estas nuevas necesidades. Vemos el contexto internacional, múltiples actores internacionales, donde la diversificación del comercio, la inversión extranjera, la cooperación internacional son fundamentales. Ecuador es
relativamente hay muchos autores que dicen que es un estado pequeño, otros que dicen que al contrario, pero necesitamos una política exterior que esté en función de los intereses nacionales y en relación con los demás actores del sistema internacional. Yo te comentaba, no podemos aislarnos, necesitamos interactuar con países estratégicos, buscar beneficios bilaterales y multilaterales. Ahora, identificar estos países estratégicos para Ecuador, porque así como comentábamos lo de las vacunas, ok, negociamos con Estados Unidos un porcentaje de vacunas, lamentablemente no nos pueden proveer volúmenes grandes porque tienen que cumplir un ordenamiento nacional, una disposición nacional de vacunar primero a sus nacionales. ¿Qué hacemos? Buscamos otros socios. No podemos simplemente aislarnos y decir, ok, no vamos a vacunar a ningún ecuatoriano y ecuatoriano hasta que Estados Unidos no nos dé la vacuna. Al contrario, tenemos que precisamente interactuar, buscar estas alianzas que a través de la cooperación internacional, a través del comercio, a través de las relaciones bilaterales, nos van a permitir tener ganancias, beneficios en muchos ámbitos, en muchos sentidos. La política exterior de Ecuador se ha caracterizado, yo te comentaba precisamente, por generar estas alianzas ideológicas. Creo que es un momento en el que tenemos que pensar, por supuesto, habrá ideología, habrán socios más estratégicos, pero hay que pensar en el mundo interdependiente. Y en ese sentido, por ejemplo, con Chile, nos unen varios lazos. El gobierno actual puso sus ojos en Alianza del Pacífico y a esto se suma el hecho de que Piñera, a pesar de que a finales de este año van a haber elecciones en Chile, pero tienen una excelente relación con Lasso, tienen una gran amistad que creo yo que se traducirá en el fortalecimiento de estas relaciones bilaterales. También con Colombia se estrecharán durante el año y medio que le queda al presidente Duque, y Lasso ya se comprometió a apoyar a Colombia en la lucha contra la violencia y el narcotráfico. Además que para este propósito se necesita también la cooperación de Perú, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y esto va a permitir precisamente que Ecuador fortalezca estos lazos. Ya tenemos unas negociaciones muy interesantes para quitar, por ejemplo, el visado Schengen a las y los ecuatorianos. Entonces, precisamente esta diplomacia activa es la que necesitamos. Y en lo que tú me mencionabas, cuáles han sido un poco los cuellos de botella, también yo me atrevería a decir que tuvimos unos años muy críticos en la diplomacia ecuatoriana y se requiere personal precisamente que funcionarios de carrera que estén encabezando esta institución, que sean parte activa, que dinamicen precisamente a la Cancillería y a la diplomacia. De esta forma, creo que todas las acciones que se realicen se traducirán precisamente en los beneficios que nos traerán en los diferentes ámbitos, porque no solo hay que pensar en un eje estratégico, sino hay que pensar en todos los recursos que tenemos como país, en todo lo que nos hace multidiversos y precisamente buscar estos socios con los cuales no solo podamos tener estos intercambios comerciales, sino también que vengan, que inviertan en el país, que se generen estas alianzas de cooperación, estos lazos de amistad, que nos permitan obtener beneficios mutuos, porque en cooperación internacional tenemos que siempre pensar y hacer énfasis en estos beneficios mutuos. Correcto, doctora. Y ahora quiero pasar al plano regional. Usted mencionó mucho el tema de América Latina en general, cómo está el panorama en este momento. Si bien es cierto, por ejemplo, desde el año 2015 ha habido una especie de giro en el tema de cómo ha sido el vecindario en América Latina, por ejemplo, desde la victoria de Mauricio Macri en Argentina, pasando por Pedro Pablo Kuczynski, Jair Bolsonaro en Brasil, Luis Lacalle Pou en Uruguay, López Obrador en México, la elección ahora reciente de Pedro Castillo en Perú, la elección de Luis Arce en Bolivia. Entonces vemos que el tablero está un poco interesante y como vemos que hay de lado y lado, ¿no? ¿Verdad? Entonces le pregunto a usted, ¿cómo ve la situación regional en América Latina de cara a la elección de estos nuevos mandatarios? ¿Cómo usted ve que se va a mover la región en ese sentido de que si es que habrá una integración regional o cada quien va a girar por su propio molino? ¿Cómo lo ve usted en ese sentido?
Bueno, la región de América Latina siempre ha sido muy interesante de analizar. Creo que en época de elecciones, siempre los países de la región voltean sus ojos, centran su atención precisamente en lo que ocurre en los diferentes países. Ha sido muy interesante ver cómo en los últimos años ha habido un cambio de una ideología de izquierda a una ideología de derecha, que precisamente ha tenido unas crisis, unos pronunciamientos sociales muy importantes de ser analizados. Tenemos el caso de Chile, el caso de Colombia, el caso precisamente también de Perú, donde la gente lo que ha proclamado principalmente en las calles ha sido aspectos sociales que indistintamente de la ideología, sean de izquierda, sean de derecha, siempre deben ser tomados en cuenta dentro de los gobiernos. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente muchos de estos aspectos sociales no han sido considerados y es precisamente ahí cuando surge este descontento de la población. Usted se refiere a las protestas, ¿no, verdad? Perfecto. Las protestas en Colombia, las protestas en Chile, las protestas también en Brasil. Y este descontento social es el que precisamente hará que el tablero en las próximas elecciones, recordemos que tenemos elecciones a finales de año en Chile, el próximo año tenemos elecciones en Colombia, a finales del próximo año también elecciones en Brasil. Y en ese sentido, jugará un rol muy importante las acciones que se han tomado en estos últimos meses, principalmente en la pandemia, porque cuando el electorado acude a las urnas, puede precisamente castigar a través de su voto estas decisiones que han tomado los mandatarios. Efectivamente, en Perú, por ejemplo, vimos en las elecciones pasadas, el 6 de junio, un escenario completamente fragmentado entre dos extremos. Keiko Fujimori por la derecha, Pedro Castillo por la izquierda. De hecho, nos superaron en candidatos la primera vuelta, ¿verdad? 18, y aquí tuvimos 16. Correcto. Efectivamente, John, muchísimas gracias. ¿Qué ocurrió? Y voy a hacer un énfasis en Perú, en las elecciones de Perú, que es lo más reciente. ¿Qué ocurrió? Como tú comentabas, hubieron 18 candidaturas. Al tener 18 candidaturas, hubo una fragmentación del voto, lo que hizo que Pedro Castillo y Keiko Fujimori, quienes obtuvieron un puntaje bajo, pero que les permitió seguir a la segunda vuelta, no tengan tanto apoyo por parte del electorado. Entonces, para esta segunda vuelta, ¿qué ocurrió? Las personas votaban a favor de Pedro Castillo porque votaban en contra de Keiko Fujimori y del Fujimorismo. Y al revés, las personas que votaban por Keiko Fujimori no votaban precisamente por Keiko Fujimori, sino que votaban contra el que se llamó en época electoral, en campaña electoral, contra el comunismo, que fue algo... Un romance, o sea, más pesó los ánimos, pero los afectos y desafectos en vez de apostar por un proyecto político, que es algo que es el mal de América Latina que se ve en algunos países lastimosamente. Exactamente, John. Entonces, esto, por supuesto, además de la fragmentación que tienes, genera todas estas situaciones que han ocurrido en las últimas semanas en Perú, donde a pesar de que hubo un proceso transparente, técnico y eficiente, donde se contó con los resultados electorales de manera muy pronta, ocurre que una de las candidaturas, específicamente la de Keiko Fujimori, indicó que no estaba conforme con los resultados y alegó un supuesto fraude. Alegar esto es muy complejo porque tú no puedes indicar un fraude. Recordemos que un fraude es algo muy fuerte. En el caso ecuatoriano es penado, lo maneja la Fiscalía General del Estado. Entonces, alegar algo así es tan complejo que tú necesitas evidentemente tener las pruebas. ¿Qué ocurre? Perú ha estado en zozobra en las últimas semanas. No se sabe a ciencia cierta qué ocurrirá.
los organismos electorales en Perú han estado revisando las inconsistencias y la OEA, la Organización de Estados Americanos, precisamente se pronunció el día de hoy indicando que además de que el proceso fue transparente, ordenado y técnico, donde no cabe un fraude, no cabe alegar un fraude, el día de hoy se indicó que se han solventado las inconsistencias de las actas de una manera muy positiva, muy transparente y muy eficiente para el país. Entonces, esto desvirtúa cualquier supuesto fraude, pero ya te genera una inestabilidad. La población lo que tiene ahora es precisamente esta angustia de qué irá a pasar. Recordemos que Keiko Fujimori tuvo mayoría en el anterior Congreso, que precisamente generó toda esta desestabilización política en Perú. Entonces, también hay un miedo por parte de la población y yo creería que claro, cuando hubo la última vacancia por parte del anterior presidente peruano y subió el actual presidente, mucha gente también se expresó en las calles y reclamó por estas decisiones del Congreso tan, ¿qué te puedo decir? Tan sorpresivas que efectivamente parecería que responden a intereses netamente políticos de las diferentes bancadas de la Asamblea. No están pensando en un país, no están pensando en la estabilidad política, en el voto de la población, sino que están respondiendo a intereses personales, particulares de los diferentes bloques. Entonces, tú sabes, tú eres politólogo, que en democracia está la democracia representativa. Quienes llegan al poder precisamente deben representar a ese electorado que votó, no solamente al porcentaje que votó por ti, sino a todo el electorado, a todo el país. Y en ese sentido creo que en la mayoría de los países, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, lo que ha ocurrido es que no ha existido esta democracia representativa. En campaña política te ofrecen muchas cosas. La población efectivamente, el día de las votaciones tú eliges a tu candidatura y en ese sentido las personas que llegan a los puestos de elección popular se olvidan completamente de las necesidades de las personas, de la población y empiezan a responder a agendas personales. Esto no puede ocurrir. Este es precisamente el descontento. Hemos visto en América Latina, en todos los países, oleadas de corrupción y la gente ha expresado su malestar, el bajo porcentaje de credibilidad en las instituciones. Recuerda que la anterior Asamblea Nacional de Ecuador del periodo 2017-2021 cerró con unas cifras mínimas históricas de credibilidad. Y esto afecta a la institucionalidad. Mucho menor que el presidente incluso. Correcto. Y esto afecta a la institucionalidad. Y esto no puede ocurrir. Precisamente se debe fortalecer la institucionalidad. Y regreso a lo de democracia representativa. Las personas que lleguen a estos cargos de elección popular deben pensar en quién los eligió y cumplir un plan de gobierno, responder a las necesidades de la población. Y algo muy importante que yo te lo había mencionado antes, indistintamente de la ideología, sea de izquierda o de derecha, pensar en los aspectos sociales. Efectivamente, no han ocurrido estas situaciones en América Latina y hemos visto en los últimos años que a pesar de que han llegado gobiernos de derecha, porque claro, un poco como que la población empezó a girar a estos gobiernos de derecha, ha habido también un descontento. Vemos claramente el caso de Brasil. Ha sido muy duro para Brasil el tema de la vacunación. Precisamente el número muy alto de personas fallecidas, cómo se ha tomado decisiones a la ligera, decisiones importantes de salud. De hecho, más que nada, el propio presidente que en un primer momento ignoró la magnitud de la pandemia, diciendo que lo traduzco en términos simples, es una simple gripe nomás y ya va a pasar. Exactamente, John. Entonces, tomar en cuenta estos aspectos que han golpeado tanto a los países, a la economía, a nivel de América Latina siempre hemos hablado de una triple crisis, que es sanitaria, económica y social.
Esto se traduce, por ejemplo, en el caso de Ecuador. En pandemia, según cifras de la UNESCO, cifras de CEPAL, nosotros aumentamos a 3.2 millones de personas con pobreza y pobreza extrema, hablando de una pobreza multidimensional. Esto solo en Ecuador. Entonces, hay que tomar en cuenta cada una de las realidades de los diferentes países, cómo ha afectado la pandemia, y no solo la pandemia, sino que ya habían situaciones previas, por ejemplo, Chile, unas brechas de desigualdad muy fuertes, muy importantes para la población. Lo propio con Perú, descubrimos prácticamente que la situación peruana, y esto fue gracias a las elecciones que evidenciaron por qué fue el triunfo de Pedro Castillo, y fue precisamente por las desigualdades que están presentes, que están latentes en Perú, en las diferentes, en los distritos que es en Perú, de diferentes provincias que serían Ecuador, y es que el PIB que tienen los diferentes países no refleja necesariamente cuál es el PIB per cápita, cómo está realmente este bienestar social, que es imperativo para todos los países. Ahora, volviendo un poco a la pregunta, porque ya te expliqué de manera general, considero que cómo va a estar conformado en las próximas elecciones, puede ser que efectivamente gane alguien de izquierda, puede ser que ocurra lo contrario, que gane alguien de derecha, pero creo que más allá de la ideología política que gane, las y los primeros mandatarios de la región tienen que tener presente eso, que somos una región. Y hay que buscar el bienestar de la región, ser parte de los bloques que permitan el desarrollo, el intercambio, la cooperación, dinamizar el comercio, porque vuelvo a lo mismo, no te puedes cerrar. No puedes decir, ok, yo soy de una extrema derecha, solamente voy a tener relaciones bilaterales con un país de extrema derecha. Es impensable eso. Tú necesitas este dinamismo internacional, necesitas cooperar con tus vecinos. Por ejemplo, en el Cono Sur hay un mercado muy interesante en el ámbito del Mercosur, de diferentes artículos, de diferentes servicios también, de diferentes recursos. Y no se puede cerrar eso por una ideología, porque por supuesto a los 4 o 5 años, dependiendo del país, habrá otro gobierno. Entonces, lo que necesitamos como países de América Latina, que compartimos una región, es pensar a largo plazo, es pensar en el desarrollo de nuestros países. Es políticas de Estado más que nada, porque lo que más hay son políticas coyunturales, o sea, solo en el corto plazo. Exactamente, John. Es pensar a largo plazo en los habitantes de América Latina. Por ejemplo, lo que pasó recientemente con la CAN, que ahora permite la libre movilidad. Buscar estas alternativas que beneficien a la población y que efectivamente se traduzcan en beneficios para el desarrollo económico, para el desarrollo social y para el bienestar de los pueblos. Correcto, doctora. Y ahora, para entrar en la fase final, quiero ir un poco más allá al plano ya, más que nada, bueno, de la geopolítica mundial en el sentido de, por ejemplo, actores como Estados Unidos, China, Rusia, yéndome un poco quizás a Medio Oriente, si es que me alcanza un poco. ¿Cómo usted ve, por ejemplo, el nuevo gobierno que preside Joe Biden a estas horas en Estados Unidos? Vemos que, por ejemplo, en los últimos años, Donald Trump lanzó una retórica proteccionista, muchos lo consideraron muy populista en determinados términos, muy pro Estados Unidos, en el sentido de que tiene que América para los americanos, que era más que nada su retórica. Y ahora vemos, por ejemplo, según varios analistas, que la presidencia de Joe Biden es un retorno al multilateralismo, para ponerlo entre paréntesis. ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? Vemos que ahora último, por ejemplo, el presidente ha manifestado un paquete de inversión pública, por ejemplo, en infraestructura, carretera. Muchos lo consideran el más ambicioso desde Franklin Roosevelt con el New Deal, en el sentido de que el Estado tiene un mayor rol protagónico en la economía para garantizar esta reactivación que se necesita post-pandemia. Entonces, ¿cómo ve usted estos cambios desde la Casa Blanca? ¿Esto no podría contradecir un poco la política que mantiene, por ejemplo, el presidente Guillermo Lasso o algunos otros presidentes de derecha como Bolsonaro o Luis Calpul, de tendencia de derecha en la región? ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? Bueno, hay que tener en cuenta
por qué perdió Trump en las urnas en una primera instancia. Y fue precisamente por el mal manejo de la pandemia. A pesar de que cuando fue electo como un outsider, alguien muy, muy atractivo, muy interesante para el electorado, efectivamente no hubo un manejo adecuado de la pandemia. Esto se tradujo en el castigo en las urnas y precisamente hizo que Trump no gane las elecciones. Pese a que hubo crecimiento económico durante su mandato. Correcto. A pesar del crecimiento económico, a pesar de la disminución del desempleo, que también fue aspectos macroeconómicos muy importantes, pero finalmente perdió en las urnas. Cuando Biden gana la presidencia en Estados Unidos, él le da un vuelco de 180 grados a la política de Trump. Entonces, si Trump tenía una política de cierre total a la migración, recordemos que quería construir un muro entre la frontera con México, lo que hace Biden es precisamente hacer una apertura a la migración. Decir, ok, se van a regularizar tal número de personas y vamos a flexibilizar ciertas políticas migratorias. Entonces, todas estas características por parte del actual presidente Joe Biden, quien, por cierto, hace pocos días ya cumplió 100 días en el poder, son muy interesantes desde cualquier óptica y creo que permiten precisamente a los diferentes países ver a Estados Unidos. Recordemos también el lema de Trump, ¿no? Entonces, más allá del nacionalismo, de la supremacía que alegaba Donald Trump, creo que es importante tomar en cuenta que Joe Biden lo que intenta es precisamente volver a consolidar Estados Unidos en el contexto internacional, pero a través de la multipolaridad, a través de los diferentes actores internacionales. ¿Usted cree que es un retorno a la era Obama en ese sentido? Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente es un retorno de la era Obama y me parece muy interesante que sea de esa forma, porque efectivamente con Trump parecía, y yo me atrevo a decir que era, que no le importaba el escenario internacional, sino que precisamente buscaba el beneficio específico de su país, lo cual, por supuesto, siendo la primera potencia mundial, es muy complejo y se debe tomar con pinzas porque genera todo lo que generó, ¿no? Entonces, recordemos que precisamente a haber salido del Acuerdo de París, un sinnúmero de acciones que tomó Donald Trump, generaron precisamente que Estados Unidos reduzca su protagonismo internacional. Algo que, como yo te comentaba, al ser la potencia, la primera potencia actualmente, sabemos que se prevé que para 2018 China sea la primera potencia económica, pero hasta que eso pase, Estados Unidos es la primera potencia en todos los ámbitos. Y lo que se necesita precisamente es que el primer mandatario de Estados Unidos lo que haga es construir, fortalecer, utilizar a través de los diferentes canales, por ejemplo, de cooperación, entre otros, estos elementos claves. Ahora, ¿qué es lo que ha marcado el gobierno de Joe Biden? La vacunación. Porque mientras miles de personas morían en una situación de pandemia que no estaba bien controlada en Estados Unidos, lo que ha hecho Joe Biden es precisamente hacer un plan de vacunación, llamar a sus ciudadanos y ciudadanas para que se vacunen, incentivar también, porque hay ciertos bloques, cierto porcentaje de población que tiene recelo, tiene miedo a la vacuna, invitar a estas personas que también se vacunen, porque es la única forma con la cual Estados Unidos va a aperturar. Vemos ahora que hay muchas personas a nivel internacional que tienen la oportunidad, viajan a Estados Unidos. Entonces se ha convertido en un destino también de las vacunas. Esto ha dinamizado la economía, ha permitido que muchos empleos que se habían perdido durante la pandemia puedan volver a reactivarse.
Y esto se traduce en muchos aspectos. Recordemos que mientras los países vacunen al mayor número de personas, más rápido se va a reactivar su economía, más rápido van a poder abrir las fronteras y esto se va a traducir en beneficios directos para estos países. Entonces, creo que Joe Biden ha iniciado con pie derecho. Vimos, permítame, me tomo un sorbito de agua. Por favor. Muchas gracias, perdón. Vimos a Kamala Harris, la vicepresidenta, que rompió completamente cualquier estereotipo anterior en Estados Unidos. Exactamente, la primera vicepresidenta negra, afrodescendiente, con unas características increíbles, con una trayectoria impecable, que precisamente cuenta con la experiencia para el cargo. Entonces, esto nos permite verlo desde muchos sentidos, desde el nivel de integración, el nivel de, como yo te comentaba, social, de que la gente se siente identificada a través de sus gobernantes. Y es precisamente desde el primer día Joe Biden llegó y firmó una serie de decretos presidenciales con los cuales él mostró su diferencia frente al anterior gobernante, a Donald Trump. Esto marca un antes y un después con Estados Unidos. Yo creo que Joe Biden recordamos que fue vicepresidente, tiene una larga experiencia en lo público, sabe lo que está haciendo y creo que su posicionamiento, creo que él va a generar un reposicionamiento mundial estratégico de Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que, como yo te comentaba, no estamos en un contexto internacional de hace 20, 30 años. Estamos actualmente en una era muy globalizada, donde las herramientas tecnológicas nos permiten saber a tiempo real qué ocurre en todas partes del mundo. Entonces, efectivamente, Estados Unidos, a través de Joe Biden, tendrán que adaptarse a esta multipolaridad, pero precisamente fortaleciendo estas relaciones bilaterales y multilaterales con los diferentes actores. Correcto, doctora. Solo un paréntesis, tenemos una interesante visualización a esta hora. Agradecerles a todos. Saludos también a usted, Lourdes Bianco Mendoza. Me mandan saludos a mí y a usted también, doctora. Doctora, solo para finalizar ya esta parte y ya le doy paso a la conclusión. ¿Qué piensa usted de esto que ocurrió en el G7 la semana pasada? Creo que fue esta semana, no recuerdo. Pero llegaron a esta resolución de que, por ejemplo, se tenía que decretar un impuesto global al 15% para las empresas que más ganan. Esto como parte de la lucha contra la evasión fiscal y los paraísos fiscales a nivel internacional. ¿Cómo usted ve esta decisión que pueda repercutir en el panorama internacional? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo lo ve usted en ese sentido? Creo que ha sido algo muy evaluado, muy analizado por parte de los países más desarrollados. Y en ese sentido, creo que la resolución que han tomado estos 7 países miembros del G7 ha sido, por así decirlo, ha marcado y ha roto también lo que tradicionalmente se venía haciendo. ¿En qué sentido? Vimos, y no me voy a ir muy lejos, nuestro país vecino Colombia, cuando el gobierno pretendió poner un impuesto a la clase media, que fue una de las más golpeadas, por supuesto, clase media, clase pobre, durante la pandemia, la gente salió a las calles. ¿Por qué? Porque no estás en unas condiciones económicas, sociales, donde puedes continuar pagando impuestos. Entonces, yo creo que los gobernantes están repensando precisamente diferentes aspectos económicos, pero están tomando en cuenta lo que tú y yo conversábamos, John, en los bloques anteriores, el aspecto social. No puedes generar mayor carga impositiva a una clase media, a una clase pobre. Precisamente debes pensar en cómo contribuir, cómo generar mayores recursos, pero precisamente de la clase rica.
En ese sentido, o que mayor economía tiene. Y en ese sentido, considero que va a ser muy interesante la implementación. Creo que sí puede ser un ejemplo para muchas economías, para muchos países, pero deben tener siempre presente el ámbito social. Mientras el ámbito social funcione, las medidas económicas que se tomen creo que se entenderán dentro de los diferentes bloques, dentro de los diferentes actores. Correcto, doctora. Créame que ha sido una experiencia maravillosa tenerla usted en este espacio, poder abordar estos temas internacionales más que nada, que a veces se quedan en el camino, pero hacemos un esfuerzo para tratar de ponerlo a consideración del público. De verdad agradecerle por su espacio y su tiempo, esperando que no sea la última vez, que nos pueda volver a visitar en una próxima ocasión. Las puertas siempre estarán abiertas para abordar estos temas y muchas otras cosas más. Su mensaje final a la ciudadanía, estimada doctora. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Me ha encantado participar junto a ustedes. Espero que también al público le haya gustado esta charla. Estoy siempre a las órdenes y realmente creo que como mensaje final, Ecuador necesita ser parte de este contexto internacional, buscar estas alianzas claves, negociar y negociar bien. Como tú lo comentabas, hacer las cosas bien. Creo que es un buen momento para pensar en esta diplomacia del encuentro, ser parte, no relleno, y de esta forma lograr los mayores beneficios comerciales, de cooperación, de integración, de bienestar para las y los ciudadanos. Muchas gracias por la invitación y una buena noche. A usted, estimada doctora, espero que la haya pasado bien y agradecer a la audiencia. No olviden, por favor, darle like y seguir compartiendo nuestros contenidos. Agradecerles a todos y recuerden, como siempre digo, ustedes tienen la última palabra y ustedes sacan sus propias conclusiones. Aquí lo que se busca es intercambiar ideas, no balas, de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, doctora. Que Dios la bendiga a usted, Dios bendiga a la audiencia y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Para los amigos de Cristales de Jade, soy Martín de Vina Palma, les mando un abrazo y adelante con la música.